Buenas noches. Las noticias comienzan con Alex Laínez aquí en la capital. Alex, buenas noches. Muy buenas noches a usted y a los televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Las negociaciones del salario mínimo que comenzaron el pasado 19 de febrero y luego de 6 reuniones, por fin la comisión tripartita ha llegado a un acuerdo que los incrementos salariales van en rangos desde el 6% al 7% según el número de empleados de las empresas, que oscilan entre 1 a 10 y llegar sucesivamente hasta 151 empleados en adelante. Sin más preámbulo, escuchamos a los representantes del sector obrero, el sector privado y del gobierno como mediador. De 1 a 10 trabajadores para el año 2026 y 2027, 6%. De 11 a 50 trabajadores, 2026-2027, 6%. De 51 a 150 trabajadores, 7%. Y de 151 trabajadores en adelante, 7% para el año 2026 y 7.5% para el año 2027. Muy interesante señalar el tema de la retroactividad, que va a ser pagado en el mes de mayo, junio y julio de manera prorrateada, al igual que el acuerdo que habíamos anunciado que se iba a negociar por 2 años. Si hablamos del año 2026, estamos hablando que el salario va a andar alrededor de 545 lempiras en la escala más baja y arriba de 1.226 en la escala más alta para el año 2026, pero para el año 2027 va a andar arriba de 550 lempiras y en la escala más alta va a andar arriba de 1.447 lempiras. O sea, creo que era importante mandar un mensaje de estabilidad, un mensaje de tranquilidad, luego de 4 años tan convulsos que tuvimos, y por eso es que era importante dar ese esfuerzo de negociar los 2 años. Esto nos va a dar esa facilidad de poder atraer inversiones y de poder planificar de manera ordenada por los próximos 18 meses. El sector privado, los trabajadores y los empleadores son los que generan la riqueza en el país, y por tanto hay que seguir trabajando conjuntamente para que esto traiga beneficios a todos los hondureños. Un feliz día del trabajo a los trabajadores y a los empresarios. Este acuerdo del salario mínimo es retroactivo desde el 1 de enero del presente año, pero las empresas tienen 3 meses para ejercer ese pago retroactivo, es decir, que se verá reflejado a partir del mes de mayo, y tienen como plazo máximo para pagar esta retroactividad el 31 de junio del presente año. Vamos con más noticias. La violencia contra las mujeres continúa imparable. El sábado 25 de abril, en horas de la tarde, se reportó la muerte de Rosa Delia Domínguez en el barrio El Porvenir, en Lajas, en Comayagua. Según la información policial, la mujer murió a raíz de un asalto perpetrado por malhechores que ingresaron a su negocio en flagrancia, cometieron el delito y luego se dieron a la fuga. Ese mismo sábado, por la noche, se reportó la muerte de otra mujer, esta vez en la colonia Misión y Esperanza, en la comunidad de San Juan Pueblo, municipio de La Masica, en Atlántida. La víctima fue identificada como Isis Carolina Matute, de 25 años. Se informó que la joven caminaba por la calle de la colonia cuando fue interceptada por sujetos armados que se conducían en motocicleta. Le dispararon en reiteradas ocasiones. Vamos ahora con Cristian Escaño, porque también capturan al presunto responsable de matar a una mujer en el municipio de San Marcos de Colón, en Choluteca. Cristian. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar en el sur del país. Un hecho violento asociado a una dama. Ella perdió la vida en horas de la madrugada. El presunto homicida fue capturado en una zona montañosa de la localidad. Se logró capturar a este individuo y ya lo estamos poniendo a la orden de las autoridades correspondientes. Ahorita estamos haciendo, lógicamente, diligencias para fortalecer el caso y que no los vayan a botar ahí en los juzgados. Sobre el hecho, ¿cómo se dan? ¿Qué ocurre, señor, en la zona? Bueno, aparentemente es un problema de amores, porque parece ser que el hechor era marido de la difunta,
No se mira mucho que alegan ahí ellos en los videos y bueno, la ejecuta y se va él como que no ha hecho nada. ¿Utiliza qué tipo de arma? Un arma blanca, tipo navaja. Se ha remitido al Ministerio Público al presunto sospechoso para que responda ahora por esta acusación. Con usted al estudio, desde el sur del país, soy Cristian Escaño. Buenas noches. Estas son las 3 mujeres que murieron de forma violenta durante el fin de semana. Una en Las Lajas, Comayagua, Rosa Delia Domínguez, sábado 25 de abril. En La Masica, Atlántida, Isis Carolina Matute, también el sábado 25 de abril. Hoy, lunes 27 de abril, San Marcos de Colón, Choluteca, María Elena Espinal. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hasta la fecha, en lo que va de 2026, se reportan 78 mujeres que han muerto de forma violenta en el país. Conectado con los corresponsales es presentado por Tigo. Solo contigo, el único operador con los 104 partidos de la Copa del Mundial de la FIFA en todos los dispositivos, TV, app y web. Contrata ya en tiendas Tigo. Herida de gravedad resulta joven madre de apenas 17 años de edad tras ser apuñalada por su expareja en Olancho. Ahí está el profesor y periodista Oscar Valdés. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Estoy en la comunidad de Sosa, en la casa de Jazmín González, la madre de 17 años que tiene un niño de 9 meses de nacido. Jazmín estaba en este cuarto cuando llegó su excompañero Javier. Enfurecido por los celos, comenzó a discutir con Jazmín. La madre de Jazmín estaba en el baño, bañándose, y escuchó los gritos de su hija. Salió en su auxilio, pero las heridas de Jazmín eran graves. Javier le había apuñalado en varias ocasiones. Jazmín se desmayó. Fue auxiliado por sus familiares y llevado a un centro asistencial donde su estado es delicado, totalmente delicado. La policía anda detrás de Javier, el excónyuge de Jazmín, quien vive en la comunidad de Ciguaté. Hasta estos momentos no se le ha capturado. Ya, que pare la violencia contra las mujeres, que pare la violencia de una vez por todas. Jazmín, madre de un niño de 9 meses, es una víctima más en este país y en el departamento de Olancho. Así son las cosas, ahí se las cuento, Oscar Valdés, noticiero Hoy Mismo, aldea de Sosa, Catacamas. Alexis Gutiérrez en Santa Bárbara nos dice que detienen a 2 mujeres que intentaban ingresar droga al centro penal de Ilama en Santa Bárbara. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, es un gusto saludarle. Sobre la detención de 2 féminas que intentaron introducir supuestamente droga al centro penitenciario de Ilama, Santa Bárbara, en menos de 24 horas. Se refiere a continuación la portavoz de la Policía Nacional en Santa Bárbara, la subinspectora Chicas. Le dieron detención a una fémina de 24 años, esto por suponerla responsable del delito de tráfico de drogas, ya que al momento de realizarle una rigurosa inspección y mediante el escáner que está instalado en el Centro Penal de Ilama, Santa Bárbara, pues se pudo constatar que la fémina pues portaba 2 envoltorios plásticos conteniendo en su interior supuesta marihuana. La ciudadana detenida de 24 años es originaria y residente de San Pedro Sula, pues ella de igual manera pues fue puesta ante la autoridad competente para que puedan darle seguimiento al debido proceso conforme a ley. Licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puedo informar desde Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales en Tegucigalpa. La policía captura a 5 personas por tráfico de drogas y portación ilegal de armas en Trojes, El Paraíso. Kenia Cáceres. Muy buenas noches, licenciado Melgar, y a todo el teleauditorio de Noticieros Hoy Mismo. La Policía Nacional, mediante allanamientos en coordinación con el Ministerio Público, le dieron captura a 5 personas por suponerlas responsables por el delito de tráfico ilegal de armas. Escuchemos al jefe regional Anselmo Fajardo. El día de hoy la Policía Nacional ha ejecutado, ¿verdad?, una serie de operaciones policiales, es decir, unos allanamientos orientados al desmantelamiento de una estructura criminal que nos está generando algún tipo de violencia en el sector, en el Valle Jamastrán, dando como resultado positivo
la captura de 5 personas, 3 del sexo masculino y 2 del sexo femenino, vinculados a una orden de captura, como usted lo mencionó, por el delito de porte ilegal de armas de fuego, municiones agravado en perjuicio del orden público, y también el delito de asociación para delinquir, ¿verdad?, en perjuicio de otros derechos fundamentales. Hay que destacar que a estas personas se les continúan realizando otro tipo de investigaciones para ver si son responsables de otros ilícitos. No obstante, estos fueron puestos ya a la orden del Ministerio Público. En cámaras de Lilian Zúñiga, yo retorno con usted a estudios principales. Padres de familia y alumnos de la Escuela Presentación Centeno se toman las instalaciones del centro educativo en Ciguatepeque. Omar Valenzuela con la información. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, un placer poderle saludar desde la ciudad de Ciguatepeque. Este día hemos abordado a Danely Zavala, quien es madre de familia de los alumnos también del Centro Básico Presentación Centeno, que este día ha sido tomado por padres de familia y alumnos debido a que les trasladaron el maestro que tenían de primero y segundo hacia otro centro y los han dejado prácticamente a ellos incompletos. Y esta es la razón que dicen que si no les retornan este maestro, continuarán con las tomas. Lo escuchamos a continuación. Aquí lo que pasó es que los niños se quedaron sin un maestro, ¿verdad? Entonces estamos esperando que nos devuelvan al maestro, que nos devuelvan la plaza, ¿verdad?, que nos quitaron, porque el maestro estaba el maestro de matemáticas de los niños de 7º, 8º y 9º, y ellos se quedaron sin maestro, porque solucionaron un problema en otro centro educativo, pero nos dejaron aquí sin maestro a los niños. No nos movemos de aquí hasta que nos resuelvan este problema. Licenciado Melgar, con esta constante problemática en el municipio de Ciguatepeque, yo retorno con usted. Muy buenas noches. La noticia del día. Son varias noticias, pero sobre una constante. La cantidad de accidentes de tránsito con víctimas mortales en el país. Hay un promedio de 4.5 o 5 víctimas, si no es que hasta 6 al día, víctimas mortales al día, solo en accidentes de tránsito. Este fin de semana que ha concluido, murieron más de 20 a nivel nacional. Más de 20 personas murieron en accidentes de tránsito. Un aparatoso accidente, el primero, dejó como saldo la muerte de un joven entrenador de pádel de origen argentino. Ocurrió aquí en Tegucigalpa, en la madrugada. Aquí están los detalles. Este es el vehículo en el que se transportaba Brian Alexis Torres, el joven argentino de 25 años, entrenador de pádel en Honduras, que murió esta madrugada en un accidente de tránsito. Una rastra se le había reventado 2 de sus neumáticos traseros. El conductor pues se orilló en la rastra. Posteriormente con la conductora de este vehículo va en estado de ebriedad, por lo que fue a impactar en la parte trasera de esta rastra. Ya fue puesta a orden de la Fiscalía por 2 delitos, homicidio con dolo eventual y conducción temeraria. El accidente tuvo lugar en el anillo periférico a la altura del desvío a la carretera a la zona oriental del país. Estuvieron departiendo en un sitio y ya ella se dirigía a su apartamento a dejarlo a él ya a descansar en horas de la madrugada, eso a las 3 de la mañana. El cuerpo del deportista argentino permanece en medicina forense. Tiene que tener una autorización de un familiar directo de Argentina que da la autorización a la embajada de Argentina en Honduras para que realice los trámites de retiro del cadáver. La muerte del entrenador de pádel ha consternado a familiares y amigos. Te llevaste todo con vos, hijo mío. Qué lamentable noticia. Oro por todos sus familiares y amigos. Descansa en paz. Solo este fin de semana se registraron 146 accidentes de tránsito, dejando un saldo fatal de 21 personas muertas. Ruth Muñoz, Noticiero Soy Mismo. Dos motociclistas murieron la tarde del domingo en la carretera que conecta los municipios de El Porvenir y Marale Francisco Morazán a la altura de la aldea El Pedregal tras impactar entre sí. Una mujer de 22 años murió en un accidente de tránsito registrado en el barrio Las Acacias de Juticalpa, Olancho. Un motociclista murió en un accidente de tránsito tras impactar contra un automóvil a la altura del kilómetro 100 en Guaymaca, Francisco Morazán. Un accidente de tránsito a la altura del sector conocido como El Tablón en La Maní, Comayagua, provocó severos daños materiales a un vehículo. Ruth Muñoz, Noticiero Soy Mismo.
Vea bien este cuadro, léalo conmigo. Accidentes viales entre el viernes 24 de abril y el domingo 26 de abril. Es decir, este fin de semana, del viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril. 146 accidentes de tránsito, 21 muertos, entre ellos el joven argentino. Del 1 de enero al 26 de abril, 5.252 accidentes. En lo que va del año, han dejado 597 muertos. 597 muertos en lo que va del año. Es decir, un promedio de, digamos, enero 4 meses, estamos hablando de 149 muertos al mes. Entre 30, 4.9, es decir, 5 muertos diarios en accidentes de tránsito en Honduras. 5 muertos diarios en accidentes de tránsito en Honduras. Y ese dato se mantiene ya de los últimos 3, 4 años. Impresionante. Impresionante. Ahí están los datos. Y la fuente de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Sí, la mayor cantidad de acusaciones, de causas que provocan estos accidentes y acusaciones que van después para los sobrevivientes que provocaron estos accidentes es por consumo de alcohol, principalmente. No usan el cinturón de seguridad o distraídos con el teléfono celular. Esa es la realidad. 500, ponga la gráfica de nuevo, 597 muertos. 597 muertos. Es decir, 149 al mes, es decir, 597 entre 4, le sale 149, entre 30, 4.9, 5. Esta es una constante de los últimos años, no baja. Doctora Portillo. Bueno, los números hablan, claro. Esto quiere decir que aunque se hayan tomado medidas de todo tipo, hasta donde se puede, no han impactado en la cantidad de muertos que se están viendo. Y es que, y sobre todo la responsabilidad, por ejemplo, estos muchachos, 3 de la mañana, y ahí está exactamente, y la que iba manejando sobrevivió y el que no iba manejando murió. Lo mismo ocurrió con un joven tremendo, tuvo otro accidente de tránsito hace una semana, murió este joven que se dedicaba a temas de redes sociales. Ajá, él no iba conduciendo el vehículo. Ajá. El que lo iba conduciendo sobrevivió, pero él no. El caso del joven Hernán Martínez, que impactó mucho. Pues mira, este joven estaba jugando pádel ayer domingo. Y luego seguramente estuvieron departiendo. La muchacha iba conduciendo el vehículo bajo la influencia del alcohol, según el reporte de Vialidad y Transporte. Y miren qué quedó. El muchacho murió, un muchacho argentino, gran jugador de pádel aquí en Tegucigalpa, instructor y qué desgracia. No tenía, creo que 25, 26 usted años. Como ya no hay respeto tampoco de género. Entonces la pregunta es, no, es que necesitamos endurecer la ley. No se trata de endurecer la ley. No. Eso va a hacer que dejen de consumir alcohol y que manejen bajo los efectos del alcohol. Sí. ¿Sí? ¿Me explico? No es que hay que tener más control para las restricciones, limitaciones y condicionantes para emitir licencias de conducir. Eso va a evitar los accidentes de tránsito. Eso es una conducta humana. Sí. Ir manejando y con el celular. Por Dios santo. Sí. Va manejando y va a pagar de frente. Va bebido y va manejando. Y exceso de velocidad. ¿Va? 3 segundos. Absolutamente. ¿Cómo se desgració la vida? Mire, 21 personas en 3 días. Sí. Tremendo. Vamos con Jason Maldonado en San Pedro Sula. Muchas gracias, licenciado Edgardo Melgar, doctora Silvia Portillo. Y aquí en la zona norte del país, a esta hora, se confirma que el doctor Sergio Bendaña, aquí estamos frente al Hospital Bendaña, donde él está hospitalizado, ha salido de la unidad de cuidados intensivos. Esto luego de un fuerte accidente donde él estaba en una competencia de motocross en el sector de Cieneguita, que pertenece al municipio de Omoa, aquí en el departamento de Cortés. Estaban por salir a eso de las 10 de la mañana, comenzó la competencia y en uno de los retos, que era saltar unas llantas, él volcó
y por lo cual cuando ha caído él tuvo fracturas cervicales, es lo que se maneja preliminarmente por parte del cuerpo médico y por parte de los bomberos que llegaron hasta este lugar. Y él, por su experiencia como médico, le pidió a los representantes de la competencia que no lo movieran una vez que él volcó con su motocicleta porque no sentía diferentes partes de su cuerpo. Él fue trasladado hasta aquí de emergencia, lo ingresaron a la unidad de cuidados intensivos y gracias a Dios a esta hora de la noche, él según sus familiares ya puede mover sus manos, ya puede mover sus piernas y está fuera de peligro según lo que se nos ha informado el doctor Sergio Bendaña, hijo del exministro de Salud Arturo Bendaña, y solamente estará a la espera del procedimiento que le indicarán los médicos. En redes sociales la esposa ha publicado también que gracias a las oraciones y gracias al gran trabajo médico del doctor Sergio Bendaña no pasó a algo mayor debido a estas fracturas cervicales que él sufrió al momento de este accidente en una competencia de motocross registrada en el municipio de Omoa Cortés. Licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo, con esta información yo retorno con ustedes. Esta fue la noticia del día. Dictan detención judicial al primer detenido por el secuestro y muerte del pastor y ganadero Óscar Núñez. Según la policía, el detenido es quien se comunicó con la familia para solicitar el dinero como rescate para liberar al pastor. Edwin Heraldo Palma, alias El Puñal, detenido en las últimas horas en Marale Francisco Morazán, primer sospechoso por el secuestro en Lloro y muerte en Comayagua del pastor Óscar Mejía, hecho ocurrido el pasado 20 de abril y quien se declaraba inocente. ¿Mataste al pastor? ¿Lo mataste? Negativo. ¿Por qué te capturan? ¿Lo conocías? ¿Lo conocías? Tampoco, negativo. ¿Participaste en el secuestro? Inocente. Hoy se realizó la audiencia de declaración de imputado, donde el juzgado de letras de lo penal le dictó detención judicial por 2 delitos. La detención judicial a Edwin Heraldo Palma Vanegas como supuesto responsable de los delitos de secuestro agravado y porte ilegal de arma de fuego de uso permitida en perjuicio de Óscar Núñez. Según la policía, el imputado participó en el secuestro, en el cual la familia pagó 1.400.000 lempiras por el rescate del pastor, quien fue encontrado sin vida el 23 de abril en Comayagua. Siempre hay una célula que es el que secuestra o rapta a las víctimas, hay otra célula que es lógicamente la que se encarga de la negociación y hay otra célula que se encarga pues lógicamente de ir a traer ya el recurso financiero cuando se han puesto de acuerdo con los familiares. En este caso, esta persona está vinculado en los 3 procesos que yo le acabo de describir. Es una parte toral en la estructura de este cartel del diablo. El detenido fue enviado al Centro Penal del Progreso Lloro y la audiencia inicial quedó programada para el próximo jueves 30 de abril a las 10 de la mañana. Jason Maldonado, Noticieros Hoy Mismo. La Comisión Liquidadora informó que durante la administración del gobierno de Libre, los familiares de los mártires de la Resistencia recibieron un apoyo económico mensual de 350.000 lempiras provenientes de fondos del Estado. ¿Cuánto dinero recibieron los familiares de los mártires de la Resistencia durante la administración de Castro? Se les daba el concepto de bono de manera mensual, 350.000 lempiras a cada uno de los familiares de los mártires que tenía el gobierno recién pasado. No se podía abusar de esa manera de lo que es el dinero del Estado. Vamos a ver qué personas eran a los cuales se les daba este tipo de bonificación. ¿De dónde salieron estos fondos? Venían directamente de las arcas del Estado, directamente hay un programa que habla sobre la verdad, reparación. ¿Hay alguna secretaría en específico? Es la Secretaría de Derechos Humanos quien maneja este programa. El integrante de la Comisión Liquidadora calificó como elevada la suma destinada a estos pagos y advirtió que el monto total aún no ha sido cuantificado, ya que no se ha precisado cuántas familias fueron beneficiadas ni si los 350.000 lempiras se asignaron por familia o por cada integrante. ¿Quién había autorizado que se le pagara este dinero y a cuenta de que si es que había una demanda que estaban cumplimentando o que estaban cumpliendo? Todas esas cuestiones, si a un caso no tienen un soporte documental, significa que estaríamos ante un acto de corrupción más del gobierno pasado. Ante estos hallazgos, la Comisión Liquidadora indicó que al concluir la investigación, remitirá el informe a los entes contralores para las acciones correspondientes.
Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. En su homilía dominical, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga afirmó que quienes roban lo que es del pueblo son ladrones y bandidos, en alusión a las denuncias sobre uso de dinero del Estado para pagar en el gobierno anterior a extranjeros, cubanos y venezolanos. Qué tristes son las noticias que se van descubriendo, que se usaban fondos del IMPREMA o de otras sociedades para pagar personas que venían de otros países, que no venían propiamente al desarrollo, sino al espionaje o a la maldad. Esos son ladrones, son bandidos. Todos aquellos que han utilizado fondos del Estado son ladrones. Es la verdad y hay que decirla. El que se apropiaba de bienes del Estado para su propio interés son ladrones, son bandidos. Tienen que convertirse si quieren entrar al reino de los cielos. El Ministerio Público, a través de la Unidad contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico Ilícito de Personas, logró una sentencia de 42 años de prisión contra Santo Bernabé Chavarría Matute, ya que el imputado fue hallado culpable por abusar sexualmente de menores de edad, además de grabar y difundir los ataques. En audiencia de declaración de imputados se dictó detención judicial contra el guardia de seguridad Sandro Josué Martínez Núñez, a quien se le instruye una causa penal en perjuicio del ciudadano de origen asiático Hong Sichuan. En una acción directa por instrucciones del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, el diputado y presidente de la Comisión de Salud, Roberto Cosenza, visitó al estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Axel Medina, el joven que resultó herido durante las recientes manifestaciones en los bajos del Congreso y que actualmente recibe atención especializada en el Hospital General San Felipe. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. ¿Quién paga las consecuencias? Bueno, la población que no tiene automóvil, que usa el transporte colectivo, autobús o taxi, que va a la pulpería, que va al mercado, que va al supermercado. Esa es la que está pagando las consecuencias. Porque hasta el momento no ha habido una decisión realmente que beneficie a ese sector de la población, que tiene que pagar medicina más cara, por cierto. Ese es el problema. Hoy entró en vigencia un incremento a la tarifa del taxi. Los capitalinos ya resienten el ajuste al pasar la tarifa de 20 a 25 lempiras el servicio de taxi colectivo. Sí, hombre, a mí me afecta grandemente porque, mire, son 50 pesos diarios en la mañana y en la tarde porque traigo a mi niña al colegio. Esto los va a matar ahora. Y ni un aumento salarial. Antes solo pagábamos 20 y, digamos, yo agarro 2 taxis y ya sube a 50. Entonces, al mes viene siendo una inversión bastante grande, ¿verdad? No digamos al año. El malestar es generalizado entre la población. Bueno, que 5 más dice uno no es mucho, ¿verdad? Pero a la suma de 2, 3 taxis que uno use, pues ya le hace falta para la tortilla. El aumento temporal fue autorizado por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre como medida ante la alza en los precios de los combustibles. Hemos revisado esta variable del combustible que viene a afectarles prácticamente entre un 30 a 40% de la operación diaria, y lo que hemos tomado nosotros como una medida, ¿verdad?, en base a estos incrementos, es un ajuste temporal. Los taxistas aseguran que el incremento no representa una mejora significativa en sus ingresos. Según las autoridades, una vez que baje el precio de los combustibles, queda sin valor y efecto el incremento de 5 lempiras al pasaje del taxi colectivo. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. Los conductores de San Pedro Sula confirmaron el trancazo de 5 lempiras al transporte colectivo. ¿Para qué le voy a mentir? Según hemos todo rapidito, buses urbanos, interurbanos, todo le han subido. Desde que comenzaron las alzas a los combustibles, los compañeros empezaron a consensuar
con los usuarios de las diferentes rutas. El aumento en el precio del combustible y el alto costo de los repuestos los obligó a tomar esta medida. Está tremendo, medio mundo está pues afectado con eso del combustible que está muy caro y los repuestos, ahí le implica todo, pues todo y la canasta básica también. ¿Y por qué nadie regula a los importadores de los repuestos, de la canasta básica de repuestos? Mire, aquí los repuestos están por las nubes. Vaya, pregunta cuánto cuesta una llanta para un taxi, cuánto cuesta para un bus. Entonces dice uno, bueno, y tiene que comprarlas. Entonces aquí el gobierno debería de poner regulación no solo para el transportista. Los dirigentes aseguran que si baja el precio del combustible, cumplirán con reducir las tarifas para no afectar más a la población ante el alto costo de vida. Jason Maldonado, Noticieros Hoy Mismo. Diversos sectores cuestionan la eficacia real de los subsidios estatales o del apoyo estatal con el aumento en los precios de los combustibles, a determinado tipo de combustible. El cuestionamiento surge además porque principalmente en pulperías y mercaditos los precios están por las nubes de los productos de la canasta básica. A esto se suma la polémica también por el querosén, conocido como el gas de los pobres, que supera ya el precio de la gasolina superior. En las pulperías y mercaditos locales, la economía familiar libra su batalla más dura. Sin el alivio de los subsidios, los consumidores enfrentan su mayor desafío, viéndose obligados a tener que decidir entre estirar su presupuesto o sacrificar productos básicos. Ha subido demasiado, ¿verdad? Si yo le pongo ejemplo, puedo decir los huevos, los embutidos y todo eso como corresponde, nos está afectando todo. Las pulperías no hay subsidio, pues el producto si viene caro, pues uno le va aumentando poco a poco porque no hay subsidio. Entonces el producto pues lo paga la gente lo que vale. El bolsillo de los ciudadanos se ve golpeado por el alza constante en los combustibles, generando una distorsión inusual al colocar el querosén por encima de la gasolina superior. Hay dos productos que en Honduras deberían de tener verdaderamente subsidios. Es el diésel y el querosén, que es el combustible de los pobres. La canasta básica, que anda en estos momentos, pasó en diciembre de 14.500 a la fecha en 16.000 y eso la convierte en la canasta básica más cara de toda América, por si no lo sabía. El expresidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica también cuestionó la estructura de precios de los combustibles. Y siguen los precios altos y en particular el querosén. El combustible más caro es el que utilizan los pobres y sin ningún subsidio. Increíble. Los consumidores finales ven cómo su poder adquisitivo se reduce día a día. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. ¿Irá a alcanzar el aumento en el salario mínimo aprobado para este 2026 y 2027? ¿Irá a alcanzar por los altos precios que tiene el costo de vida en realidad en general? Alex Laínez, buenas noches. Muy buenas noches. En efecto, luego de las reuniones tripartitas para el salario mínimo que comenzaron el pasado 19 de febrero, luego de 6 reuniones por fin llegaron a un acuerdo y han aprobado los siguientes valores. Para las empresas de 1 a 10 trabajadores, el incremento para 2026 es del 6%, de 11 a 50 es del 6% y de 51 a 150 trabajadores es del 7%. Culminando con el rango de trabajadores de 151 trabajadores en adelante será del 7% solo para el 2026. 2027, que también fue aprobado, son los siguientes rangos: de 1 a 10 trabajadores 6%, de 11 a 50 trabajadores es del 6% y de 51 a 150 trabajadores es del 7%, pero de 151 trabajadores en adelante el rango de incremento es del 7.5% para 2027, es decir, el próximo año. ¿Qué significa ello? Que también este incremento al salario mínimo es retroactivo a partir del 1 de enero del presente año, pero las empresas tienen 3 meses para hacer o ejecutarlo. Es decir, que lo podrán hacer parcial entre los salarios de mayo, junio y julio. Fecha culmine para pagar la retroactividad de los nuevos salarios mínimos que rondan según las 40 ítems que tienen los salarios mínimos según el número de empleados y el rubro en que se desempeña la empresa. Lo que le puedo informar a esta hora de la noche, el licenciado Melgar, con usted a estudio principal.
La economía hondureña crecerá entre 3% y 4% este año, según las proyecciones del Banco Central establecidas en el Programa Monetario 2026-2027 presentado hoy. Las autoridades perciben un entorno internacional desafiante, pero dicen tener un plan claro y saber a dónde van. Hay una crisis, nos afecta a todos, pero tengan confianza. Hay incertidumbre, hay un panorama global complicado. No podemos resolver todos los problemas ante el panorama, pero sí estamos preparados para atenuar el impacto. Proyectan que la economía crezca entre 3 y 4%, sustentada en parte por las remesas familiares y la expansión del crédito privado. Sí, a ver, el presidente del Banco Central no anunció nada extraordinario, ¿verdad? El crecimiento económico va a estar entre 3 y 4%, que es lo normal, es lo que se espera. Difícilmente se pueden lograr cosas extraordinarias en un entorno como en el que estamos viviendo en el mundo. El deterioro del escenario externo hará que las exportaciones caigan 1% y las importaciones crezcan 6.4%. La inflación se estima en 4% más menos un punto. Tiene elementos interesantes de cautela, por un lado, muy robusto en términos conceptuales y prácticos, muy apropiado para el momento. Mi impresión es que estamos en buenas manos por parte del Banco Central. La proyección del Banco Central coincide con la de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. El presidente del Banco Central también anunció hoy, Roberto Lagos, que con recursos provenientes de las utilidades de esa institución se creará un fondo de estabilización por un monto inicial de 1.000 millones de lempiras para hacer frente a crisis futuras generadas por el cambio climático y shock externos. Vamos a generar un fondo de estabilización para temas de cambio climático, cuando tengamos condiciones adversas en temas de cambio climático o cuando tengamos crisis. El monto inicial de ese fondo de estabilización, que será aprobado en directorio, el monto inicial será de 1.000 millones de lempiras. Es decir, cuando se dé una crisis, nosotros la próxima vez que esto ocurra, esto lo vamos a hacer en el inicio de 2027, vamos a recapitalizar el banco, pero vamos a generar ese instrumento, ese fondo, para poder hacerle frente a crisis futuras, porque tenemos que generar un mecanismo que nos permite asegurarnos. Obviamente en la reglamentación estará claro qué porcentaje de las utilidades del banco va a la recapitalización, es decir, a mejorar la hoja de balance, y qué porcentaje va a este fondo de estabilización que nos va a permitir hacerle frente a problemas futuros cuando hayan problemas de caja. Entonces vamos a generar el mecanismo y será utilizado específicamente para temas de crisis de cambio climático o algún tipo de crisis de choque externo. La noticia económica es presentada por Cooperativa Chorotega, que te ofrece su tarjeta de crédito, más beneficios, más respaldo y más oportunidades para ti. Una misión del Fondo Monetario Internacional inició hoy una nueva revisión de la economía hondureña en el marco del acuerdo vigente con el gobierno. Durante la revisión, que durará 2 semanas a partir de hoy, el gobierno hondureño presentará al FMI los avances en reformas monetarias, fiscales y cambiarias con un solo fin. Lo que nosotros queremos es cumplir con este acuerdo porque es la señal correcta que permite, ¿verdad?, la atracción de inversiones. Pero claro, tenemos que mantener una disciplina fiscal, tenemos que mantener una política monetaria consistente con estabilidad. Sí, yo resalto bastante al presidente Fura requiere valor. Él agarró este acuerdo con el fondo y ese acuerdo con el fondo estaba en el suelo. La misión también se reunirá con el sector privado y sociedad civil, que expondrán sus expectativas y preocupaciones sobre la economía nacional. Y seguiremos hablando de temas que para nosotros todavía son retos enormes, como es el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Es el agujero fiscal más grande en las finanzas públicas. Aprobar la revisión dará acceso a $240 millones de parte del organismo internacional y además allanará el camino para un nuevo acuerdo. Pese a todo este contexto negativo, ¿verdad?,
creemos que las variables económicas o macroeconómicas mostradas en el marco de este programa monetario nos permiten ver con optimismo el hecho de que Honduras pueda aprobar estas revisiones. El acuerdo vigente con el FMI vence el próximo mes de septiembre. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. Ha iniciado, como usted sabe, el proceso para la elección en el Congreso Nacional de los candidatos de que van a suplir las vacantes actuales en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral. Ya sabe usted que en el Consejo Nacional Electoral son de un consejero propietario destituido por juicio político, una consejero suplente que renunció, 2 cargos en el CNE y 4 en el Tribunal de Justicia Electoral por magistrada propietaria que falleció, la abogada Miriam Barahona, luego el magistrado Morazán, que fue destituido por juicio político, y 2 magistrados suplentes que también fueron destituidos por juicio político. Bueno, para estos 6 cargos, digamos, 2 CNE, 4 del Tribunal de Justicia Electoral, se postularon. Hay 59 postulantes para el Consejo Nacional Electoral y 41 para el Tribunal de Justicia Electoral, 100. Ha comenzado ya este proceso. Y este proceso implica la revisión de toda su documentación, de los que presentaron ahí, si llenan o no los requisitos, si tienen alguna inhabilidad, según la Constitución de la República o la ley electoral. Y luego los que pasen ese primer filtro van a unas entrevistas, audiencias públicas, que serán transmitidas también por el canal del Congreso Nacional. Eso va a ocurrir ya a partir de mediados de esta semana, según lo han anunciado los miembros de esta comisión. Se espera que al final puedan enviar a principios de la otra semana o a mediados de la próxima semana, es decir, ya la primera semana de mayo, la nómina con los candidatos al CNE y al Tribunal de Justicia Electoral. Pueden ser unos 8 o 10 por el CNE y unos 15, 18, más o menos 12 por ahí, el Tribunal de Justicia Electoral, porque son 4 cargos. Y ahí entonces la comisión termina su trabajo y será el Congreso Nacional, los diputados ahí representados, quienes elijan finalmente con el mínimo de 86 votos, es decir, mayoría calificada, 1 por 1 a los nuevos miembros de los organismos electorales. Ayer el presidente de esta comisión especial, el abogado Antonio César Rivera Callejas, dijo que este proceso, que entre hoy y mañana iban a hacer una invitación a diferentes organizaciones de la sociedad civil para que pudieran acompañar este proceso como veedores de que todo se está haciendo de forma seria, profesional y apegada a lo que ya establece la ley electoral y la Constitución de la República. Y la reacción de algunos representantes de la sociedad civil ante esa invitación fue la siguiente. La academia está de acuerdo en participar en el proceso de selección de los nuevos funcionarios del CNE y TJE, pero bajo condiciones. Queremos dejar bien claro que no vamos a hacer mampara ni guaripolera de nadie, ¿verdad? La idea acá es que sea una elección basada en méritos, que sea una elección democrática, fundamentada en los principios que ya establece la ley y la Constitución de la República, que sean personas idóneas, honestas. El Congreso Nacional, a través de la Comisión Especial, invitará a organizaciones de la sociedad civil a ser veedores del proceso de selección de profesionales para ocupar las vacantes. La Asociación para una Sociedad Más Justa ha manifestado su disposición en participar. Aunque no nos invitaran, igual íbamos a estar como observadores. Ese es nuestro rol natural, y el llamado que hacemos a la Comisión y al Congreso es que actúen en esta ocasión ponderando las capacidades, la independencia de los órganos electorales. También el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADE, da el visto bueno a una invitación y espera que el proceso se desarrolle con transparencia. Mucha integridad en los procesos de selección para que se escojan a las mejores personas, para que se desempeñen de la mejor manera dentro del Consejo Nacional Electoral y dentro del Tribunal de Justicia Electoral. El Congreso Nacional también extenderá la invitación al Consejo Nacional Anticorrupción, al Consejo Hondureño de la Empresa Privada y a representantes de las iglesias. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo.